Leyendas enfrentadas. Buenos días, querido Paul Moreno, profe. La verdad nos da muchísimo gusto poderte recibir. Gracias por confiar en este proyecto que es un homenaje a ustedes, a las leyendas enfranjadas, esta publicación de cara al 80 aniversario que vamos a hacer. Déjame decirte que eras uno de mis ídolas de la juventud. Yo nací en el 81, así que toda esa década de los 80s, pues la verdad, escuchar tu nombre y verte era como algo fantástico, ¿no? Y para nosotros es un honor poder tenerte aquí. Sin duda alguna eres una leyenda enfranjada y parte importantísima de la historia de nuestro querido club. Y gracias pues por confiar y por regalarnos estos minutos, querido Paul Moreno. No, al contrario, yo les agradezco mucho su atención. Siempre este tipo de cosas, aunque no lo crean ustedes, son, pues que lo recuerden a uno, es bonito. La verdad que le genera a uno alegría, le genera gusto y eso se agradece. La verdad, muy, muy amable por tus palabras, muy amable por la invitación y al contrario, pues estamos aquí con mucho gusto. Gracias. Sí. Oye, pues toda historia tiene un inicio. ¿Cómo se da la tuya en las fuerzas básicas, en tercera división, segunda división de Salamanca? Cuéntanos un poquito cómo empieza tu enamoramiento con el fútbol, con el balón, esa vocación de ser futbolista, cómo se da. Y después, pues, cómo llegas a Puebla. Pero antes de eso, ¿cómo se dan esa primera etapa? Bueno, fíjate que al tiempo empiezas a pensar y analizar eso. Sin duda, una de las cosas que me pasó desde niño es que yo me enamoré de la pelota. La verdad, el gusto que tengo por la pelota, por jugar, por tenerla. Te quiero decir que aún a mis 60 años, en mi casa, en su casa, me pongo a pegarle, a dominarla, a pegarle contra la pared. ¿No te regaña tu señora? Ya no. Antes sí me regañaba a mis papás. No, fíjate que ahí adapté un espacio, porque incluso ahorita que tuvimos la cuestión de la pandemia, tuvimos que dar clases por medio de virtual y ahí adaptamos un lugar. Y te digo, y queda ese gusto. O sea, me sigue gustando la pelota, me sigue pegándole, dominarla, pegarle contra la pared. Y así fueron mis inicios. Sentirla, ¿no? Sí. Tal cual. Haz de cuenta que tal cual fue mi inicio desde que tenía 5 años. O sea, me gustó hacer de todo. Yo jugué básquet, fútbol y béis, hice atletismo, andar en bicicleta, o sea, nadar. Siempre fui un chavo, un niño muy inquieto. Y tuve esa posibilidad. Mis padres nos dieron la posibilidad de podernos desarrollar en diferentes actividades. Entonces es eso, mi primer contacto, mi primera situación con el fútbol es haberme enamorado de la pelota. Y lo sigo teniendo. Posterior a ese, pues empezar a jugar, el ir a la escuela, el echar las cascaritas en el recreo. Había allá en Delicias, yo nací en Chihuahua, pero estando en Delicias nos cambiamos por cuestiones de trabajo de mi padre. Había un señor, un químico, el químico del arroz. Un señor que era enamorado del fútbol, organizaba los torneos a nivel infantil y pasaba por nosotros y nos llevaba. Y entonces, tú imagínate, a los 5 o 6 años, ahí íbamos pasando por todos los niños. Bueno, el químico nos llevaba a las canchas de tierra y esperar esos fines de semana, sábados, domingos, y de poder ir a jugar era un verdadero recreo. La verdad que era esperado. El hecho de un día antes incluso no poder dormir. Exacto. Queriendo que ya amaneciera para poder ir a jugar. Pues es eso, es la forma en que empecé en el fútbol y como siento y bueno, me fue apasionando esto del fútbol. Empezaste a ver que tenías talento, siempre en la misma posición, por ejemplo, empezaste en escuelitas. ¿Cómo iniciaste con el fútbol? Como te digo, en mi casa, pegándole a la pelota, jugando, saliendo a jugar a la calle, jugando con los chavos es otros tiempos, Sí. Jugando con los chavos de mi cuadra, echando retas, poniendo el portón de la casa y jugando. Uno se ponía de portero, jugando el que meta gol pegarle al portón, era el poderle pegar fuerte a la pelota y que se escuchara cómo pegaba en el portón de lámina. Pues era padre, ahí en la cancha de cemento, en la cancha de tierra. Entonces así
así empecé a jugar y, te digo, y nos invitaban a jugar a los equipos así infantiles que organizó el torneo, que organizó este químico. Y así empecé. Pero mucho más allá de si alguien me vio o algo, era el hecho de jugar. O sea, llegar a la escuela, salir al recreo. Yo creo que iba más a la escuela a pasarla bien, a jugar, que realmente otra cosa. O sea, me gustaba eso. Entonces, yo creo que es por ahí, ¿sí me explico? Y a partir de ahí, pues como que tuve la suerte de poder estar en equipos desde niño, jugar en mi casa, jugar en la escuela, jugar en la calle, y me la pasaba jugando. Yo creo que son de las cosas ahora que sigo involucrado en el fútbol, ya en un papel más de como entrenador o como formador. Es que al final de todo esto yo creo que es más como alguien que puede estar, me la sigo pasando bien, puedo estar con niños de 5 o 6 años porque tengo la fortuna de poderlo hacer, y créeme que me la paso bien con los niños, sus inquietudes, sus ocurrencias, lo que hacen en serio, o sea, el convivir con ellos y ponerte sus alegrías, sus momentos, cosas. Entonces es el compartir eso y el ojalá que poder transmitirles o poder acompañarlos en que se enamoren pues de este juego que es padrísimo. Y es eso, o sea, realmente te digo mucho más allá. Anteriormente no había visores, tenías que mostrarte, la pelota. Todo era consecuente a. Entonces te digo, es más, yo te puedo decir que de las primeras veces que me tocó ser seleccionado en algo, sería a los 9, 10 años a nivel estado, fue en voleibol, porque jugaba voleibol, y me seleccionan en la selección a nivel Chihuahua, en voleibol, entonces, un poco así. Y todo lo demás del fútbol, pues era jugar. Yo vivo en Chihuahua hasta los 12 años. Y te digo, hice atletismo, hice voleibol, fútbol, me metí en los guantes de oro, o sea, también, o sea, cosas así de inquieto de chavo. Y yo llego a los 12 años a Salamanca, Guanajuato, había una canchita y ahí también jugando. Y en vez de estar cascareando, me invitan a jugar en un equipo de la colonia, y empiezo a jugar ahí, me empiezan a invitar a selecciones, pero todo fue así, muy consecuente, o sea, no fue una cuestión de, oye, quiero esto, no, fue como parte de lo que... Y tenías el talento. Yo pienso que sí, pero se da de forma natural. Y que a los 17, 18 ya entras a tercera división con Salamanca, ¿no? Ya un poco más en serio. ¿Cómo se da ese paso y qué haces con tu primer sueldo? Cuando ya te cae ahí. No, pues fíjate, a ver, yo llego a Salamanca, empiezo a jugar, me empiezan a llamar a jugar en equipos, empiezo a jugar en la selección de la escuela, nos toca jugar regionales, ahí participo con Guanajuato, seleccionado a los 14, 15 años, nos toca ir al nacional, ahí quedamos en segundo o tercer lugar, y bien, nos fue bien, y regresando, hacen un torneo de los barrios ahí en Salamanca, metemos nuestro equipo, varios amigos metemos nuestro equipo, había, en ese momento, quien organizaba eso era el equipo de tercera, el equipo de Salamanca de segunda división, y para eso estaba como director deportivo el Gavilán García. El Gavilán García fue un seleccionado español, vino con la selección vasca, vino con Isidro Lángar, era compañero de él vivía en México, lo contratan ahí en Salamanca, y organiza el torneo de los barrios, y ahí me invitan a participar en el torneo de los barrios. Yo ya había regresado de semillero de grandes figuras, esos sí, torneos, la verdad. Sí. Yo había venido ya de participar en el Nacional. Es más, yo jugaba en categoría libre, ahí a los 14, 15 años, en la categoría libre de Salamanca. Y entonces ahí ya me invitan, y ya me invitan a tercera división. Empiezo a jugar a tercera, y con el Gavilán era el director, y Octavio Díaz, y yo con 15 años empiezo a jugar
en tercera división. ¿Siempre en la misma posición? Siempre delantero. Sí. O sea, yo podía jugar a Extremo izquierdo. extremo izquierdo, extremo derecho, incluso hasta de centro delantero jugaba, pues ahí jugaba suelto, pero siempre en la parte de arriba. Sí, siempre jugando ahí. Entonces, empiezo a jugar ahí en tercera, 15 años, yo estando te agradezco. Yo estando pues estaba estudiando, estaba en la prepa, y era padre porque estando estudiando, luego iban a mi salón. Yo estaba en el Instituto Salamanca, es un colegio de padres agustinos, futboleros. Entonces llegaban a buscarme que si quería ir a hacer interescuadras con el equipo de segunda división. Y estando en tercera ya me empezaron a invitar a segunda. Y pues iba, imagínense, pues mis amigos, mis compañeros se daban cuenta y salía, iba. Pues padre, o sea, sí, así era. ¿Qué hiciste con tu primer sueldo? ¿Te acuerdas? Mi primer sueldo, jugando en tercera división, me daban en ese tiempo 1,000 pesos. Te iba bien, ¿eh? Yo pienso que sí, sobre todo porque, pues, me daba para poder, pues, darme mis gustitos, o sea, cosas así, Sí, o sea, sí, pasarla bien y eso. Pero, pues, yo pienso que lo utilizaba en eso, en poder irme en camión, en poder moverme, en poder, al término de los, ¿cómo se llama? De las clases que terminábamos, pues poder echarme una tortita, un sándwich, comer algo, tomarme algo. ¿Empezaste a visualizar que el sueño se podía hacer realidad, que podías llegar a debutar? Sí, eso sí, siempre soñé con ser futbolista. Y sí, era mi ilusión, sí era mi sueño, el poder jugar, el poder ser futbolista. Y sí, yo estando, te digo, estoy en tercera, me suben a segunda, 16, 17 años, yo entro a la uni, termino prepa, y entonces tenía que ir a Celaya, tenía que irme todos los días, ir y venir, porque entré a la uni, a La Salle. Entonces, ¿Qué estudiabas? Perdón. Licenciado en Derecho. Okay. Entonces empiezo a ir y venir. Y mi papá pues siempre muy enfocado que estudiáramos. Para esto pues empieza a haber broncas porque el entrenador me dice, pues entrenaba en la mañana el equipo de segunda. Digo, no te puedo meter porque me genera conflicto con tus compañeros. Uh-huh. Tienes que ver y decidir. Entonces, hablando con mi papá, digo, dame chance 1 o 2 años. Si vemos que no, pues dejo el fútbol, sigo jugando, pero ya me meto más a la cuestión de poder pues, estudiar. Me dio chance y al año me fue bien, o sea, porque calificamos, jugamos liguilla, estuvimos en las finales, y ahí me ve don Toño Figueroa, okay, que él fue jugador de acá, directivo, era visor, y me invita acá, fíjense. Oye, yo quisiera que nos platiques un poquito justo de ese proceso, porque se dice que ya te pretendían varias novias, que ya andaban por ahí, Cruz Azul, Chivas, merodeando, y te decides venir a Puebla, un equipo, pues sí, con tradición, pero todavía no había salido campeón. Y cómo te convencen, cómo te enamoran. Seguramente Toño Figueroa habrá tenido ahí un papel importante, pero ¿qué te dice para decir voy a Puebla? Fíjate que jugando ahí con el Salamanca, pues empieza, como comentas, pues tendría 17 años y empieza a interesarse gente. Hacemos un interescuadras contra León. Estaba Walter Ormeño, entrenador, y hacemos interescuadras en pretemporada y me fue muy bien. Es más, me tocó jugar contra el Mango y el Mango suavecito. Sí. Entonces hacemos un interescuadras muy padre y me va muy bien. Y al término del medio tiempo viene Walter Ormeño, un señor casi de 2 meses, y ya se me acerca y me comenta que si no quería jugar pues con ellos en León en primera división. Luego, pues claro que sí, pero mi carta pertenecía al Salamanca, entonces tenían que arreglarse ahí, y al final no llegaron a un arreglo por lo que pretendía el Salamanca. Entonces hubo equipos, Tampico,
Zacatepec. Ellos sobre todo, había Atlético Español, había interés, pero la cuestión de los dineros, pues querían prácticamente que yo saliera gratis. Entonces cuando llego acá con don Toño, se arregla el directivo, el dueño en ese momento era don Jorge Suárez, era el dueño, y se arregla con el directivo del Salamanca para que viniera a préstamo con la condición de que al término de la temporada pues, se pusiera un precio. Entonces, esa fue la razón por la cual llegamos acá. Yo de Puebla, pues lo veía y lo veía, ubicaba a Silvio, ubicaba a Moisés, se me hacía un gran jugador. Cuando pasaban los partidos los veía, pero era más que nada eso. Yo llego aquí a los 18, 19 años, yo no conocía a Puebla. Yo me subo en un camión, llego a México, de México a ADO, transbordo, y llego aquí un domingo a las 11, 12 de la noche, todo apagado, y sin conocer a nadie. Allá a la Casa Club me dijeron dónde tenía que llegar. Ya llegué, me instalé, me acuerdo que llegué a tocar. Ya salen las señoras, ¿usted qué? No, pues no te abrían. No me abrían. Y ya me dieron chance. Y les dije, no, sí, nos dijeron que iba a venir. Me instalaron en un cuarto del segundo piso. Y me tocó el compañero Arturo Álvarez. Y ahí empecé. Así fue como. Oye, se van a hacer pretemporada para planear el torneo 82-83 a Avándaro, ¿no? Y empieza una época de inestabilidad, primero económica a nivel nacional, ¿no? Una crisis económica, una devaluación del peso, y eso le pega duro al equipo, y salen algunas figuras importantes del equipo. Tenían 3 españoles cuando menos, tenían a Pirri, a Sensi y Dígoras. Y el entrenador. Y el entrenador, hay cambio de entrenador. Joaquín Rife. Entonces, a ver, se te van jugadores de experiencia muy importantes que habían jugado en el Madrid, en el Barcelona. Tú tenías seguramente la ilusión de debutar, de jugar, pero no deja de ser un poco incierto ese panorama, ¿no? ¿Qué pasa por tu mente? Cambio de entrenador, se le da la oportunidad a Lapuente, ¿no? Por primera ocasión de dirigir, se van y tampoco llegan grandes contrataciones, llegan más que nombres hombres, ¿no? Pero ¿cómo se da esa turbulencia previa al arranque del torneo, del primer campeonato del Puebla, por cierto? Como te comentaba hace rato, a lo mejor mi perspectiva es una, porque yo al momento que llego acá, mi ilusión era jugar, competir. Entonces, vamos y hacemos pretemporada. Haz de cuenta, llegar acá, no conocer a nadie, nos vamos a pretemporada y vamos a Avándaro, que estaba hermoso, pues, ¿no? Precioso. Bosques, las cabañas, era extraordinario. Ahí todavía fueron estos españoles. Iban estos españoles, y entonces tú imagínate llegar, y llegamos. Otro compañero mío de Salamanca, llegó otro Anselmo Romero, que luego jugó con Irapuato de portero. Había otro muchacho, llegamos 4 o 5 gente de segunda división, y llegar, y nos encontramos a Tito Recete, Rey Hernández, Sánchez de Ita, los españoles, pero entonces empiezas a competir, aunque no creas. Claro. Entonces, ¿qué empieza a ver ahí? Estaba Axel de preparador físico. Bueno, pues van a correr 20, 30 minutos. Y de aquí hasta allá, y van y vienen. En ese tiempo la preparación física era así. Y pues desde ahí imagínense que Tito tenía una gran resistencia. Y mi cuate que venía de Salamanca también. Entonces nos poníamos de acuerdo. Pues tú en resistencia, vamos a darle. Y ahí nos pegábamos. Tú lo quemas y Sí, ahí nos poníamos. Y ellos 3 y estos. Y pues íbamos llegando, ellos eran jóvenes, y había gente a lo mejor, bueno, ya la gente experimentada, pues ahí nos veías compitiendo desde el inicio, buscando, pues que el entrenador te volteara a ver, agradar, ¿no? Entonces, desde ahí, empieza a hacer espacios reducidos. El fútbol en esa época, acuérdense que era un fútbol en el cual
la pretemporada era mucha preparación física, mucho correr, mucho circuito, mucho y poco fútbol, pero en ese tiempo este entrenador Joaquín Rifé, como ya es español, ya traían una forma de entrenar de ser espacios reducidos. Entonces nos empezaron a hacer espacios reducidos en pequeño, y pues ahí empezó él como a tomarme en cuenta. Entonces... ¿Te disputabas con alguien la posición o tú decías el que me puede competir o a quien le voy? Estaba Eusebio Martínez que empezaba. Entonces era el ganarte un lugar. Claro. Entonces vas con esa idea y era competir. Entonces te digo, en todo, a la hora física, y a la hora de jugar, y a la hora... en resistencia mi amigo era bueno, y yo en velocidad, pues ahí les... Sí, y entonces ahí estaba. Y a la hora de jugar, pues a mostrarnos, a jugarnos las Copas del Mundo, o sea, a mostrarse para ganarse un lugarcito. Entonces entrábamos en esa. Y entonces el entrenador como que empezó a tomarme en cuenta. Y ya, pues ya fuimos, ya me cambiaba, me ponía a ver, me observaba más, y eso, ahí vamos. Entonces ustedes imagínense, llegamos, regresamos, se ven en la evaluación, y de repente quitan al entrenador, quitan a los jugadores estos. ¿Cómo se despiden? O sea, No, nada más. O sea, de un día para otro. De un día para otro, llegando de pretemporada. Y aparte, pues, tú imagínate a nosotros, o yo, pues, venía como un chavo, pues, ¿qué? Sí. Entonces, a lo mejor los de experiencia, la gente que ya tenía más tiempo metido en lo que es el medio, pues, eran más conscientes. Pero yo lo que quería era jugar. Entonces, cuando se da la situación así, digo, regresamos, yo regreso a Casa Club, con mis demás compañeros, agarrábamos nuestros camioncitos y vámonos al estadio. Ya llegábamos y llegando, regresamos de pretemporada, lunes o martes que regresamos a entrenar, pues ya no estaban. ¿Saben qué? Se dio un cambio y llegó nuevo entrenador. Llega Manolo. Ya presentando Llega Manolo, empieza a haber cambio de jugadores. Bueno, pues a ver. Entonces Manolo, otra vez, a ver qué onda. A ganarte. Pues a ganarse el lugar. Entonces empieza, me acuerdo que empezamos otra vez a tener partidos. Y el Manolo una vez, a ver, juega, chavo. Y ya me meto, y me va bien y empieza. Y ya también empecé a ganar a Manolo. Nosotros no teníamos contrato incluso, o sea, veníamos, pues hagan de cuenta, faltando una semana antes de que iniciara el torneo, pues a ver qué va a pasar. Estaban en visoría únicamente. Así, ya me mandan a mí llamar que tienes que presentarte en oficina tienes que ir, que quieren ver. Nervioso, ya me imagino, sube allá. Pues vamos, entonces, pues ya fui a la oficina, ya llegué, no, pues vamos a ver lo de su contrato y eso, está. Entonces ya nos quedamos así, y es como se da el cambio, y es como entra Manolo. ¿Manolo llega con quién de auxiliar? Estaba Axel Le preparó, Manolo, Axel siguió. Pero no estaba Nacho Treyes, porque en algún momento ¿quién habrá sido ahí? Manolo llega solo. Llega Axel. Bueno, Don Toño, que Don Toño era de todas las confianzas. Don Toño, hagan de cuenta que era institucional, y Don Toño entrenaba porteros, y aparte, no era un señor. ¿Se van cuántos jugadores? ¿3, 4? Se va los 3 españoles. Idígoras, Pirri y Asensi. Y se queda Muricy. Se queda Muricy. Traen a Ítalo, que llega de último. Eso te iba a preguntar, ¿quiénes llegan? Llega Ítalo, llega el Chaplin, llega de último el Chaplin. Nelson Sambuesa. Llegan ellos 3. Pues se van importantes, pero llegan también gente importante, ¿no? Sí, bueno, Ítalo venía, acuérdate que Ítalo jugó en Toluca, jugó en América, y va a Atletas Campesinos, que Atletas Campesinos era un equipo que estuvo peleando parte baja, y llega Ítalo ya como un jugador a lo mejor un poco a la baja, importante, pero a la baja. Sí. El Chaplin Ceballos llega por problemas que tuvo con Don Nacho Treyes, porque era un cuate, bueno, pues intenso, y ya lo jalan. Y es como llega el Chaplin, y Sambuesa llega recomendado por Alberto Guerra. Manolo lo conoce.
No es cierto, y Raúl Arias, porque Raúl Arias hizo pretemporada. Ujú. Entonces Raúl Arias Sí. recomienda a Nelson, que venía de San Luis. Nelson llegó a Monterrey, va a San Luis y viene acá. Es como bien. Oye, y bueno, ya te ganas un lugar, estás arrancando el torneo y otra vez viene la lesión del Chaplin por ahí del jornada que 5 o 6 y luego también Moy Camacho, ¿no? El portero se lesiona y otra vez como que tienen que empezar a... Pero fíjate que, bueno, ese equipo, al tiempo te enteras, como te digo, te enteras que era un equipo que cuando se arma estaba el señor Farel, que era el que tenía el seguro social y era el Atlante, Ajá. querían mandar jugadores y cuando Manolo dice yo quiero esta plantilla, yo me quedo con esto, Farel le dice delante del gobernador, con ese equipo vas a descender, y Manolo dice, pues no. Entonces, se da así porque quería mandar a 4 o 5 jugadores de Atlante y Manolo ya no lo permitió y ya se queda el equipo armado de esa manera. Ahorita tú comentas, empezamos el torneo y el que jugaba era Eusebio Martínez, era un jugador que Manolo ya lo conocía. Era un chavo que estaba empezando, pero Eusebio al minuto, jugando contra Toluca, al minuto 30, 31 le dan una patada y se resiente y estaba, y que seguía, que no seguía, y tío, habíamos hecho algunos partidos y el Manolo, pues yo estaba en banca. Y el Manolo ya me dice, a ver, párate. ¿Ese fue tu debut? Sí, el primer partido, y ya agarra y me dice, párate a calentar. Y ya empiezo a moverme. Y el Eusebio le dice, aguántame. Y termina el medio tiempo. Me dice, bueno, síguete moviendo. Y vamos a ver si sigue Eusebio. ¿Contra quién era? El Toluca. Contra Toluca. Empezamos, íbamos ganando 1-0. Y se da la situación. Entonces, vuelve a intentar Eusebio, sale. Yo seguía calentando. Y Eusebio, a los 5 minutos, le dice, Manolo, ¿sabes qué? No puedo, ¿sabes? Y ahí me mete Manolo. Entonces me toca jugar, hagan de cuenta. Entro y la primera pelota que me viene, había un jugador, el Chita Aldrete, que era durísimo, pero era lentón. Entonces viene y a la hora que ve la pelota, él viene con la intención, pues ya nada más, pum, y pasa. Y sigue la jugada, cruza la pelota, me apoyo, se la dan a Arturo y yo sigo corriendo así en diagonal. Y Arturo me la tira y ya le gano las espaldas yo a los defensas, desbordo y pum, se la pongo a Muricy. Ya Muricy me pegó. La primera tu jugada, debut. Sí, la primera. Con el pie derecho. La siguiente jugada igual agarra y mete una diagonal y me la da Arturo otra vez y encaro y me mete en penal. Pues padre. Entonces fue padre porque rápido se dio la situación, pum. Y tuve otras 2 o 3 chances, así muy así. Entonces termina el partido, pues todo muy padre. Felicitándote. Pues todo, sí, ¿no? la gente, o sea, y todo, pues mis compañeros. Y dices, bueno, pues ahí, fue padre. Fue un gran torneo, digo, y fue un Sí. gran torneo para el equipo, para la ciudad y para ti, el novato del año, o sea, fue un torneo... Fue bonito. Ahorita comentabas, fíjate que se lastima José Luis. Aparte, Ceballos era un jugador, pues con nombre, Sí. muy buen jugador. Aparte de carácter. Él se lastima en la fecha 5. Que bueno, pues indudablemente era un jugador importante. Pero, y también ya no pudo jugar Eusebio. Sí. O sea, ya no pudo, se lastimó, ya no pudo jugar. Imagínate, fecha 1. Chavo, ¿no? Chao. También. Y fíjate que después ya no se pudo recuperar, o sea, ya no logró, tenía condiciones padres, pero bueno, pues ya no se le dio. El caso que en ese momento, entonces Ángel jugaba de volante o medio, y Era el empieza, comodín. y empieza a jugar Ángel y Juan Alvarado, o cambiaban y eso. Entonces me daba la oportunidad a mí de estar entrando, a veces iniciando, y a veces de cambio. De cambio. Exactamente. Como revulsivo. Exactamente. Y entonces ahí, bueno, pues
teníamos un equipo de mucha experiencia. Estaba Moy, estaba Pedro Soto, y estaba un muchacho Arellano. Fíjate que ese muchacho casi no se perdió. O sea, estuvo la vez que salimos, la temporada que salimos campeones, otro torneo, y después ya no sé qué pasó con él. Arellano. Luego estaba Nelson, empieza Nelson con Tito de titulares. Nelson y Tito. Empieza de lateral derecho Arturo, lateral izquierdo el Mango. Y durante el transcurso del torneo, fecha 5, 6, entra Luis Enrique, pero entra de central por Tito. Entonces, sí, ahí Tito se lastima, fuimos a selección y Tito se lastima, en selección cae con el hombro y se lastima la clavícula y tuvo que quedar parado como 2, 3 semanas, y ahí entra Luis Enrique y ya Manolo lo deja fijo, deja a Nelson, a Luis Enrique, a Arturo y al Mango. Y luego estaba Toño Latorre, Raúl Arias por izquierda, Muricy por derecha, de centro delantero Ítalo Estupiñán, por izquierda estaba Ángel y estaba Juan, y yo entraba o a veces iniciaba, pero era como estábamos. O sea, la principal virtud de ese equipo, que estaba súper bien armado, la estructura. Sí, gente de mucha experiencia. Y mucha adaptabilidad, ¿no? Mucha experiencia. O sea, una resiliencia para adaptarse a los imponderables. Y tenías jugadores que los movían en diferentes posiciones. Pues ¿no? imagínate, Pedro Soto fue campeón con América y fue seleccionado nacional. Era un tipo de 32, 33 años, pero ahora, anteriormente pareciera que ya estaba muy viejo. Sí. Moy estaba igual, y Moy había sido seleccionado y también un gran portero. Sambuesa, buen jugador, sí. Luis Enrique, Arturo, que empezaba, era un jugador muy padre, bueno, el Mango, Toño Latorre venía a salir campeón con América, seleccionado, Raúl Arias de San Luis, también un jugador importante, Muricy, que para mí es de los mejores jugadores que, yo pienso que es el mejor jugador que ha tenido Puebla. Yo sé que ustedes son más jóvenes y valoran mucho más a Mortero, sí, por sus goles, pero en su concepto de juego, en su sentido de juego, su inteligencia, yo creo que Muricy, miren, uno como jugador puedes ver jugadas o puedes tener, dices, puta, ves una jugada larga, necesitas cambio de juego, sí, buena pegada. Puedes ver una jugada donde tienes que desequilibrar de manera individual, requieres de habilidad. Timing. Requieres de jugar colectivo, meter el freno. Requieres de penetrar pelota. Requieres de poder pasar una pelota filtrada. Requieres de tiro de castigo. O sea, y todas esas cosas, yo les digo, ¿cuántos jugadores conocemos así? Rafa Márquez. ¿No? Rafa Márquez, pero no era hábil. No. Tenía otras cosas, pero pues ese jugador que yo les estoy comentando era Muricy. Claro. Muricy tenía eso, gol, no cabeceaba, era su única falla. Pero todo lo demás lo reunía. Era el orquestador. Así, reunía todas esas situaciones. ¿Qué tenía Aravena? Extraordinariamente le pegaba. Sí. Era, su virtud era una falta fuera del área. Pum, oye, que eso, bueno, pues con esa virtud le alcanzaba, ¿sí me explico? Sí, sí. Pero en cuestión de juego, en cuestión de todo lo que tienes que reunir como jugador, yo pienso que Muricy lo tenía. Y esa es la diferencia. ¿Cómo era Manolo Lapuente, entrenador muy joven, o sea, a los 38 años creo que ya recibe la oportunidad en el banquillo? ¿Cómo recuerdas a ese primer año de Manolo Lapuente como director? Bueno, pues primeramente un histórico del fútbol mexicano. Bueno, Manolo, primeramente, yo siempre fui respetuoso de mis entrenadores, y a Manolo me tocó ver, cuando llegué de presidente, luego que lo veo como entrenador, pues como un tipo pensante, inteligente, muy, muy práctico, o sea, muy de ir a ganar. O sea, él,
la cuestión de las formas, la metodología, las maneras, eso no quiere decir que no respete las reglas, sino Sí, claro. él es muy, muy directo, hay que ganar. O sea, la importancia del juego es ganar. A veces, como no elabora tanto, a veces como no genera situaciones, desde el punto de vista colectivo, a lo mejor lo hace de forma natural y buscando, a ver, tú te pongo acá, Práctico, a ti sí. te pongo acá, y a ti te pongo acá. Y así juega, y así compite. Entonces, ¿cómo veía yo a Manolo como mi entrenador? Bueno, pues como pues, tipo que sabía, lo respetaba y lo respeto todavía. Sí, así lo veía. Y se la creía, se las compraba todas. Oye, y luego, que algo que yo no he entendido bien como aficionado, quedan campeones, sigue un año más la Manolo y se va, ¿no? ¿Qué habrá sido algún tema de una mejora de contrato en otro lado? ¿Por qué se va del pueblo? El fútbol, a veces, llega gente, directivos, que a veces piensan que van a saber más que la gente que está inmersa. Bueno, pasa cada rato. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente por el hecho de haber salido campeones, esos directivos ya piensan que saben más que la gente que está. O ven algo tan simple. Creen que es más fácil, ¿no? Porque el fútbol llega un momento que lo ves tan simple, tan sencillo, que dices, ay, esto es fácil. Y pasó eso, empezó a haber incomodidad con Manolo, le empezaron a querer imponer gente. Bueno, pues yo les puedo decir que Manolo, para el siguiente año, tenía a Caviño como centro delantero. Y Caviño era lo que es Guiñac, Sí. o más que Guiñac, Sí. lo que es Cardoso, o Sí. más que Cardoso. Sí. Y resulta que un directivo, porque tenía otros intereses, o porque había por ahí otro tipo de cosas, no permitió que viniera. Qué bárbaro. Entonces empiezan a querer intervenir, a opinar, no, que este jugador sí, que este jugador no. bárbaro. Entonces, esa libertad, y Manolo, fue lo que pasó con Manolo, que empezó Se a tener este tipo priorizó de... el negocio antes del fútbol. Ya empezó. Sí, así Y es. los egos. Oye, pero tienes una temporada de ensueño. O sea, metes 3 goles en la liguilla, un gol en la final, o sea, y tu temporada de debut, o sea, es brutal. ¿Cómo recuerdas esa liguilla? No, como dices, o sea, fue una... Tú imagínate llegar, aparte con un equipo que, pues que no había salido campeón. Bueno, ni yo. Ni yo entré a la banca. Pero fue padre porque se van conjuntando cosas. Ya se cuenta, llegar acá, empezar a jugar, nos empieza a ir bien, empezamos a competir bien. Nos toca ser seleccionados, a Tito. Sí. Arturo fue después. Nos toca ir a selección. Entonces todo se empieza a dar de forma muy rápida. Previo a que entráramos a la liguilla, pues luego nos tocaba regresar de selección y trasladarnos en taxi. Los taxistas muy, pues tú veías que la gente muy involucrada, muy metida con su equipo y con mucha ilusión. O sea, cosas que Mágico, muy ¿no? padre. Oye, y luego tienes también buenos entrenadores todavía en el Puebla. Tuviste un par de años a Hugo Fernández y luego Pedro García en una temporada también de ensueño, de alarido, ¿no? ¿Qué recuerdas de ellos como técnicos? Bueno, tuvo a Manolo. Sí. Llega Leonel Urbina después de Manolo y está algunos partidos y luego llega Hugo Fernández. Fíjate, Hugo Fernández como que no lo han valorado o no le han dado esa relevancia y pienso que fue muy buen entrenador. Fue Estabilizó discreto también, sí, ¿no? y siempre estuvimos compitiendo muy bien. Y en la cuestión económica no fue un equipo que se disparara. Entonces era un equipo que lo mantuvo competitivo. Fuimos campeones de Copa con él, aunque no estuvo en la banca. Pero siempre calificamos, tuvimos la goleada más grande que el Puebla tiene con un equipo al Tampico. Que metiste 3 pepinos ahí nada Sí, más, nos ¿no? fue bien, sí. Fuimos equipo menos goleado alguna vez. Sí. Muy padre, o sea, y Hugo, fíjate que no ha sido como valorado en Y un eso. fútbol diferente, lo soltaba más, era más ofensivo. Hugo, pues tú imagínate que llegamos a jugar nuestra línea de 4,
jugaba Cosío y luego llegó Marcelino. Pero luego jugaba con Bartolota. Jugaba Y con dos extremos, contigo con y Moscoso. con Moscoso. Sí, ¿verdad? sí, sí. Moscoso habla mucho de ti. Sí, hacíamos eso. O sea, Gustavo era más trabajador y era más hacia adelante, pero sí, cómo no. Y fíjate que Hugo no ha sido tan valorado, pero hizo muy buen trabajo. Y aparte, estuvo 3-4 años a muy buen nivel el equipo. Liguilla. Nos Muy mal acostumbraron. muy buen nivel. Porque después... Sí. ¿No? Sí, y tú que comentas lo de Pedro igual, o sea, lo de Pedro pasa. Es que ese año fue brutal, o sea, super líderes, más goleadores, menos goleados, Bueno, campeones de copa. Estadísticamente creo que es el equipo que más puntos tiene, Sí. menos derrotas, menos goles en contra, más goles a favor, o sea, muchas cosas. Te digo, lo que el problema fue en la liguilla, pero ya te digo lo que pasó, o sea, en la liguilla cambiaron el formato. ¿Y Pedro qué pasó ahí? Ahí Pedro, pues no sé si... Que perdieron puntos contra Tecos, ¿no? O sea, contra el América creo que les fue bien. Pero tú imagínate que vienes, haz de cuenta, califican los 8 primeros. Ajá. A nosotros nos toca jugar contra el 8. Sí. Pero al momento en que entras a la liguilla... ¿De pues, qué sirve ser superlíder? Se empareja, ¿no? claro. Entonces tú imagínate que vas los 2 primeros juegos contra Tecos. Que Tecos dice, pues estoy iniciando de 0. A Tecos después se lo enfrenta en el último partido Guadalajara o no sé quién, y lo golea, pues porque Tecos ya no tenía ninguna oportunidad. Sí. Entonces, si hubiera sido ida y vuelta, yo creo que hubiéramos tenido buenas chances. Y bueno, pues Emilio ahí Las reglas del fútbol. Emilio lo hizo. Sí. Emilio cambió el formato. Fíjate. Él fue el que cambió el formato. Mira. Oye, pero a ver, platícanos de ese año, porque tenía una media cancha y una delantera de ensueño en la franja. O sea, tenías en ese campeonato 88, 89, tenías de extremos a Moscoso y a ti, tenías al Mortero con una pegada, tenías de centro delantero a Carlitos Poblete, el Búfalo. ¿Quién era tu socio? ¿Poblete? ¿Con él era con quien mejor te entendías? Fíjate que es que nosotros nos dedicábamos más a estar desbordando y al final ¿qué se generaba? Se generaba que el equipo rival jugara muy abierto. ¿Por qué razón? Claro. Pues por la cuestión de que nos tenían que estar marcando. Entonces, ¿qué generaba? Generaba espacio por la parte de adentro para Carlos y Aravena. No, pero Aravena era una cosa. Él sí estaba, o sea, en la cuestión, como te digo, en la cuestión de faltas, de tiros de castigo, se metía gol. Sí. Pero espérame, pero estaba Marcelino. Marcelino era un buen jugador. No, hombre. Era durísimo. Y buen jugador. Sí. O sea, no nada más de pegarle. Y otro jugador infravalorado, Cosío. O sea, Cosío sí. La verdad es que era rendimiento, y que llegó gratis también al equipo, casi, o sea, Él lo trajo también Carlos. Haz de cuenta, todos ellos los trajo Hurtado. Los trajo en esa época. Trajo a él, trajo a Tito Echeverri. Te puedo empezar a decir, y la mayoría salió de ahí. Entonces, Caballo, un buen jugador. Un jugador que nos daba equilibrio. ¿Por qué? No perdía el centro, jugaba fácil, siempre muy dispuesto a la recuperación, tenía buena pelota larga, tenía buena pegada, buen jugador. Complemento padre con Marcelino, que los dos le hacían el trabajo, porque entre los dos compensaban a Aravena, que Aravena, bueno, pues se quedaba flotando, pero a la hora que atacaban, ellos dos venían y lo hacían bastante bien, compensaban mucho esa situación. Sí, el Caballo, un buen jugador, ¿cómo no? ¿Tú notabas un equipo maduro? Yo he escuchado que dicen que ese equipo, aparte de Manolo, el campeón, era un equipo maduro. Un equipo que todos sabían a lo que jugaban. Yo creo que más que maduro, bueno, maduro sí, pero pues tú imagínate, traes a Pablo Larios, y Pablo Larios, yo pienso que es de los mejores porteros que ha tenido México. Sí. Si no es el mejor, es de los mejores. Luego traes a Edgardo Fuentes, un muy buen central. Sí. Entonces el equipo traes 2 refuerzos. Traes al Chepo, que era un muy buen jugador. Traes a Edivaldo. Traes primero a Romero. A Romerito. Y traes a Edivaldo. Bueno, llega el Chícharo.
Pero te digo, yo creo que esos jugadores pues fortalecen una plantilla, la hacen diferente, claro. Hubo más dinero también, o sea, ahí abrieron un poquito la cartera, ¿no? Sí, yo pienso que sí. Hicieron caja porque se fueron un par de jugadores muy importantes y también lo invirtieron. Oye, y de tu paso en selección, porque también fuiste en la década de los 80s un llamado constantemente convocado, ¿no? Te tocó ser convocado por Alberto Guerra, por Bora, por La Puente, ¿no? Y la verdad es que, como lo que platicábamos ahorita un poquito antes de arrancar, la vida es así, pero tu mundial también era el del 86 y quizás el del 90, y no fuimos a uno y otro por lesión te quedas a nada de jugarlo, ¿no? Yo creo que hay momentos en el fútbol, y uno como jugador sobre todo, mira, la gente que jugamos por las bandas, te empiezas a analizar y a darte cuenta, dependemos mucho del desequilibrio, dependemos mucho de la habilidad, de ser rápidos, de estar claros, y son momentos como que son momentos muy importantes para la gente que juega, que tenemos esas características. Y yo sí pienso que en el mejor momento que venía fue previo al Mundial del 86. Nosotros jugamos contra Italia, hicimos un gran partido. Nosotros jugamos, empieza el torneo, y empezando previo al torneo del Mundial, yo iban tres partidos, 4 partidos, y yo iba de goleador. En primer lugar estaba Lira, llevaba 6, 7 goles, entonces había empezado muy bien. Y te digo, yo pienso que sí era mi pico más alto deportivamente, o sea, me sentía bien, rápido, claro, o sea, maduro, fuerte, y me lastimo, y bueno, pues ya no me dio tiempo para recuperar, pero era importante, fíjate, que son momentos como muy... Al momento no lo ves y dices, no pasa nada. Yo me aventé casi 4 o 5 meses parado, ya cuando regreso, pues ya, pues tuve que retomar, que me tocó un año y medio, volver a retomar un buen nivel, pero el pico que tenía yo en ese momento era muy bueno. ¿Ve? Pero es parte de todo. Es parte de la vida. Sí, tampoco no pasa nada, o sea, es así. No, y dices, bueno, pues por la edad, ahí está el 90 y luego viene todo el escándalo, ¿no? De los cachirulazos. ¿Con quién te comparabas? Si fuera hoy, ¿con quién dirías? ¿Cómo jugaban? ¿Como un tipo Tecatito? Lozano. Yo creo... Fíjense, yo creo que un poquito de los dos. Porque Tecate tiene cierta habilidad, pero pienso que no tiene tanta profundidad. Y ya pasado los años, y si se fijan, Tecatito, la profundidad que ha tenido, la ha ido perdiendo. Sí. Entonces ya Tecatito juega intermedio, hagan de cuenta. Del área, de su equipo, al área profunda, él juega bien de 3/4 a 3/4, porque ya no tiene profundidad. Y no defiende bien. O sea, en esto controla, a lo mejor medio limpia y toca, lo hace bien, pero no tiene profundidad. Y si es rápido, es profundo, pero pienso que no es hábil. Es más rápido que hábil, ¿no? Exactamente. Sí. Es rápido. Y yo pienso que tenía un poquito de los dos. Yo podía salir de una jugada y si podía limpiarme 1, 2, 3, y si tenía habilidad y tenía profundidad. Sí. Entonces, y también un poquito como Lozano, que tenías buen disparo también, sí, el regate y el disparo. Sí. Con el Puebla metiste 45 goles. 45 goles. Así, o sea, sigue siendo uno de los 8 goleadores más históricos, grandes del fútbol. Que ahí hay una anécdota, un dato, no sé si es verdad, que tu primer gol lo hiciste con el Puebla y el último también, como profesional. Tu primer gol lo metiste con el Puebla y tu último gol lo hiciste con el Puebla. Ah, sí. ¿Sí? Sí, así, eso sí. ¿Es así? Sí, bueno, yo voy a Guadalajara, metí como 5 o 6 goles, luego en Correcaminos también. Luego Chivas Regreso a Chivas, pero yo inicié con el Puebla. Es más, yo no me acuerdo de mi primer gol. Me está diciendo un profe que fue contra el Necaxa. No me acuerdo, pero sí me acuerdo del último, que fue contra León. Sí. Hay una jugada donde ya jugaba de carrilero, me la dan por el área grande, y la verdad me la dan así, y yo levanto, viene, me presiona, el defensa, y al momento que me presiona, me paro, y levanto la pelota, y le pego así, te das de cuenta, la piso, la levanto,
y sale la pelota bombeada. Y Pero estaba eso Ferreira. termina haciendo un golazo. Sí, estaba Ferreira. Un gol muy poco habitual. Sí, ¿cómo no? Ese fue mi último Un gol. gol. Fue tu último gol. Sí. Oye, a ver, platícanos de esa temporada con el Puebla. Ya no era el mismo Puebla, venía de un par de años de inestabilidad también deportiva, la dirección técnica, más bien que la dirección técnica desde arriba, de los dueños, ¿no? Sí, cambiaron los peregrinar, pero tenías un buen equipo, te toca, si mal no recuerdo, ser Siboldi. coequipero de Siboldi, Sí. Pony, Tita, ¿no? Bonitita. Sí. O sea, tenías un Lira. Lira, sí, como no, Ali Ali. Fernández, Ali, no, Panchón. estaba Chicho Cuevas. Sí. Era un equipo interesante, un equipo que también nos llegó a entusiasmar ahí y con Alfredo Tena en la Alfredo. dirección técnica, ¿no? ¿Estaba Zico también o no? No. Ya se había. Raro, fíjate que ahorita que dices de ese equipo, a lo mejor, bueno, pues ya el tiempo y regresas, pues ya con mucha gente que ni conocías, o sea, Sí. que estaba en otra onda. Bueno, Alfredo yo lo identificaba con lo que es América, gente pues poca gente de Puebla realmente, Sí. los directivos tampoco eran. Sí, Entra, ¿cómo se llama? El dueño de, A ver, el señor Abed entra ahí como dueño, que ahí retoma, pero me tocó un Puebla como muy, muy diferente. pero muchas- tienes razón. Gran parte del mérito de los 80s y de los campeonatos fue que había identidad. Y ese era un buen equipo. Sí llegan a liguilla. Sí. Me acuerdo su partido contra el América. Pero no había gente formada y no había gente No. que sintiera esa camiseta. Siboldi, No, ya acababa de llegar. Alessandré, Ese central, ¿no? Central. Brasileño. Era medio otro. era un otro. Pero bueno. Estaba Gerardo González. Sí, como no. Quizás de los pocos con identidad. Estaba un chavo de Veracruz, Alonso. Estaba. ¿Quién más estaba? Córdoba. Se estaba recuperando el coreano medio iba. Ajá. ¿Es ya con el naranja? Empezaba, fue la Sí, primera empezaba. que tenía un Sí. pequeño vivo, En tenis. pero todavía Sí. no era la franja naranja. Totalmente. Estaba Y una franja interesante, porque un uniforme con cuadros que se difuminaban. como ahí. tipo Croacia. Ándale. Ajá, con un Ajá. Estaba Yakuta. Sánchez. Sánchez. Estaba Plasencia, que venía de Tecos. Plasencia. Estaba Sosa, que era de UDG. Sí. Sí, todos ellos los identificaba, pues le tocaron de rivales más que Sí. de Pero lo compañeros. acabas de decir, no había uno con identidad No. del pueblo. Ninguno. haz De ahí cuenta. se forja cierta identidad, ¿no? Gerardo González, el coreano, pero el único enfranjado Sí, no. ahí eras tú. Así es, no había, y estaba Tena, estaba Aguado, estaba Raúl Arias como secretario, que era con el que podía tener, pero así es, pero créeme que gente totalmente ajena a lo que me tocó vivir, Claro. totalmente. Sí, muy distinto, ¿no? Oye, y hablando de los rivales, a ti te tocó seguramente muchas patadas, pues tú te tocaba construir, desbordar, intentar encarar. ¿A qué lateral o defensa rival recuerdas que te costaba trabajo o que te dio algunas buenas patadas? ¿Quién se te hizo más difícil en todos esos años, tanto en selección o como en tus diferentes equipos? No, bueno, alguien así que pienso que dijera, ay, no, bueno, a veces me podía ir bien, a veces no tan bien, pero no, alguien que te dijera, defensa, no, identificabas, eso sí, o sea, sabías qué defensa podía tener cierta malintención o tenías que estar a las vivas porque sí te podía Que antes tomar. con menos cámaras, Sí, era- Sí. Bueno, a Había mí, más maña. a mí me tocó iniciar y jugando en tercera, en segunda, estar parado y que me descontaran, o sea, así en el juego. Sí, Entonces los tiros de esquina o así. Sí, tendrías que estar a las vivas, o sea, pues ya aprendías eso, tenías que darte cuenta que tenías que jugar y aparte andarte cuidando de cuates, o sea, por eso ibas midiendo. De repente podías a la hora que empiezas a jugar y distingues rápido la intención de quién te quiere agarrar o quién va fuerte. Y había gente que sí tenía esa intención de ir a lastimarte, y había gente que era fuerte, que a lo mejor dentro de eso te podía agarrar, bueno, pues, sí, pero no mala leche. Pero sí distinguías gente que decías, bueno, cabrón, sí,
tengo que tener cuidado. Ya las vivas, o sea, ser así. Oye, y durante tu carrera, profe, ¿tenías algún ritual, alguna cábala, algo que hicieras antes de arrancar los partidos o un día antes? No, ¿No? lo que sí me lograba percibir es que a la hora de calentar, sí percibía cómo llegaba en mi atención, en mi concentración, o sea, qué tan atento podía estar o qué tan bien. Y lograba distinguir eso cuando decía, me siento muy bien, dice, voy a estar bien. Y de repente, puta, te va a batallar y te metes y calientas y estás y tratas de enfocarte. Y de repente costaba, así me explico, y batallabas con esa situación. Pero pasaba más por eso, pero que tuviera una cuestión de alguna... No, jugar. Oye, No. ¿Recuerdas, profe, que llega una fecha, ¿no? Donde el cuerpo ya no da, donde los pies ya no dan? ¿Recuerdas aquel día que ya no hiciste tu maleta y pues dejaste tus tacos para el otro día salir? No así, pero sí lo fui percibiendo. El último año que estuve, este año con Alfredo, de repente había semanas, después de partidos que tardaba en recuperarme, que jugaba en domingo y para martes llegaba cansado, incluso algunas veces ya llegué a jugar incluso de repente con gripa, con enfermo, porque ya la exigencia que tenía mi cuerpo ya era, o sea, ya no lograba recuperar. ¿Sí me explico? Entonces empiezas a visualizar eso, me empiezo a dar cuenta y yo termino la temporada esa, y yo pienso que hice muy buena temporada y pensé que me iba a quedar y yo dije ya no me voy de Puebla. Entonces termino la temporada. Hiciste una buena temporada. Yo pienso que sí. Sí. Termino y entonces tenía que salir otra vez de Puebla, pero ya no, ya le dije hablé con mi esposa, hablé con mis hijos, bueno, sabes si vamos a estar y ya me enfoqué y ya no. Además en una posición muy exigente, carrilero. Ya de carrilero, Sí. digo, era... Sí. Uf, Y fíjate fundirse. que la disfruté, créeme que fue una experiencia padre, porque ahí indudablemente defender, no era bueno defendiendo, pero me las arreglaba, porque retardaba, lograba hacer que no me desbordaran, cosas así. Pero mi timing era bueno, porque sabía cuándo ir, cuándo no ir, cuándo meter diagonales, Posicionar. jugar. Sí, entonces en ese sentido, como que fue más de experiencia, de conocimiento del propio juego. Lo disfruté y por eso te digo, yo al término de la temporada, yo pensé que iba a estar acá, Alfredo ya traía sus ideas, al final ya no se da. Entonces, yo tenía mi carta seguía perteneciendo a Chivas, yo tenía que salir, y dije, no, ya no. Y decidí dejar, o sea, me habla Raúl se va a Correcaminos, me habla todavía, vente, le digo, no, ya estuve allá y no me gustó. La verdad que ya quiero establecerme, le di las gracias y ya, ahí decidí. Al término de la temporada, decidí ya no mover. Pero así fue. ¿Tuviste pensado el transmitir lo que aprendiste? Porque el día de hoy lo haces. Sí de inicio, y después entras en la situación de querer hacer algo diferente, te quieres meter de negociante, te quieres meter a esas otras cosas, y bueno, te das cuenta que lo puedes hacer, pero no me puse, tenía un servicio de lavado y engrasado, tenía mecánica, y bien, porque empecé a conseguir flotillas, pero me aburría, dije, yo no soy de aquí. Entonces había puesto mi escuela, empiezo a ver, dije no, y otra vez retomé, y la verdad que pues, me siento muy bien, como entrenador me siento bien, pues es lo que me gusta. Pleno. Sí, me siento bien, porque pasa una cosa, después de que dejas de jugar, no sé, bueno, a lo mejor son interpretaciones de cada uno, encontrar algo que te permita sentirte bien, productivo, contento contigo, es complicado, dejas de entrenar. Ahora que, ¿por dónde le voy a dar? Tiene su chiste. Sí. Créanme que por lo menos, a mí en lo personal,
tardé como 4 o 5 años en retomar, o sea, en enfocarme otra vez, en a ver, es por acá. No, pero Andaba y bueno, la verdad que gracias a mi esposa que me ha apoyado, que ha estado conmigo, bueno, y eso, pero en ese lapso de 4 o 5 años, si no estás bien, ¿por qué? Pues dejas de percibir dinero, Sí. dejas de dejar de tener ciertas cosas, cabrón, ¿por dónde es? De repente a algunos le empieza a dar trago, y te cuestan los matrimonios. Si ustedes se ponen a ver, la gran mayoría de jugadores están divorciados. ¿Por qué? Pues porque no se encuentran, no logran encontrar ese equilibrio otra vez, retomar por dónde es, y algunos, está bien, es parte de todo, se quedan en su onda de seguir siendo jugadores toda la vida. Está cabrón. No, pues Está cabrón, Pero no aguanta. créanme que está canijo. sí. Ya, seguir viviendo en la misma, que eso ya quedó. Hay que seguir produciendo, hay que seguir viviendo. Y algunos, le digo, y está bien, bueno, y cada quien sabrá, se quedan en esa. Y es duro, es difícil. ¿Con qué línea juegas, profe? ¿Cuál es tu número telefónico? 422, 43, ¿de qué juegas? No, a lo mejor porque le he practicado más. Y prácticamente, fíjate, desde que tenía... A ver, mira. Resulta que anteriormente, cuando íbamos perdiendo, siendo jugador, de repente, y lo hacía Manolo, dejaba su central, un central rápido, y dejaba 2 laterales, mano a mano. Entonces, mantenía su línea de 3, su contención, su interior derecho y su interior izquierdo. Y dejaba extremos. Y dejaba 2 delanteros. Entonces, ¿qué estamos armando? Una línea de 3. 3 medios, 2 delanteros y 2 extremos. Bueno, pues eso trasládalo ahorita, que es una línea de 5, 3 medios y 2 delanteros. Todo depende de dónde juegues. Entonces, he desarrollado, o a lo mejor es lo que más he jugado, línea de 5. Pero de ahí puedo jugar con 2 contenciones, 2 volantes extremos, un centro delantero, o con un contención, 2 interiores, 2 centro delanteros, o con dos contenciones, un enganche y 2 arriba. Pero ¿qué pasa? Estaba viendo ayer a Tigres y a Cruz Azul, que están jugando con línea de 3. Tigres con que jugó, que ves a Guiñac, y que en esa línea de 5, si tu recuperación de pelota normalmente la tienes atrás de media cancha, en tu cancha, el trayecto es muy largo. Sí. Entonces, ¿qué requieres hacer? Tienes que obligar a salir a esa línea y a generar presión. ¿Pero qué requieres para eso? Que esta gente de arriba pues corra mucho, tenga mucho desgaste, que sea intenso, que participe. Entonces, es lo que pasaba ahorita con Larcamón. Larcamón jugaba su línea de 5, 2 contenciones, 2 volantes y un centro. Pero todos, si algo hacían, eran correr. Sí. Priorizaban el correr. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué le fue pasando a ese equipo? Que anteriormente en presión, le duraba la presión 23 minutos. Lograba presionar, ganaba y metía gol normalmente. Muchos goles del primer tiempo. El primer tiempo. Pero a medida de que se le iba acabando la gasolina, él tuvo que darse cuenta de eso. Su equipo iba retrocediendo. Entonces ya terminaba al final, en el segundo tiempo, y sobre todo los últimos 30 minutos, terminaba en 3/4 de su cancha. Y lo peloteaban. Entonces el problema es que si juegas con línea de 5, tienes que encontrar la manera de que tu equipo no se meta. Tienes que obligarlo a que salga. Pero requieres gente que tenga buena voluntad, disposición, que esté muy bien preparado físicamente y convencerlos. ¿Qué es lo que obligan al Chucky en el Napoli? Es lo que requieres. Generar presión alta. Presión alta. Si no, te digo, si no terminas muy metido atrás, entonces tú me dices, ¿cuál? Pienso que me siento más cómodo así. Sí. Pero, pues al final necesitas qué tipo de jugadores tienes. Mira, el fútbol ahorita, ¿qué nos trajo el mundial actual? Novedades, ninguna.
Nada, ningún equipo innovó, ninguna situación de táctica, nada, no es cierto. ¿Qué equipos lograron competir, ganar o estar en buena posición? Los que mostraron ser competitivos más que mostrar un estilo de juego. ¿Competitivos quién? Argentina. ¿Competitivo quién? Marruecos. Competitivo Croacia. ¿Sí me explico? Ese tipo de equipos con cierto oficio y compitiendo. Nada de que vamos a hacer ese estilo, nada. El que tiene muy padre estilo es España, que al final pierde, bueno, pero bueno. Pero entonces, ¿qué pasa con el fútbol? El fútbol ha evolucionado en cuanto a anteriormente la posesión de pelota era bonita, era padre. Hoy tienes que jugar, hoy más que nunca, transiciones rápidas. Recuperas, atacas. Recuperas, atacas. Tanto uno como el otro. Como los ingleses. Normalmente. Y así el equipo y el fútbol actual es lo que va a estar pasando ahorita. ¿Qué va a pasar? Pienso que vas a tener que empezar a tener jugadores que jueguen y que hagan intercambio de posiciones. Tienen que empezar, o sea, ya a marcarse de una manera más constante. Si yo juego con Brasil, laterales, que juega 4-4, laterales, volantes, que estos de repente estén acá y estos de repente estén acá. Cambien posiciones. Claro. ¿Sí me explico? De repente si son medios que pueda jugar adelante y ¿sí me explico? Sí, que el extremo regrese a ser lateral cuando... Así es. Pero tiene que tener el oficio, las formas, las maneras, tiene que empezar a hacer, tiene que haber intercambio de posiciones, lo que pasa en el básquetbol. Entonces, eso tiene que ir evolucionando poco a poco. Pienso que en un futuro no tan lejano va a haber cambios indefinidos. No van, o sea, vas a entrar y salir. ¿Por qué? Porque lo que van a pretender los equipos es mantener la alta intensidad. La única manera, cambiando jugadores. Pienso que va por ahí. Vamos a ver. Oye, profe, para ir cerrando la interesantísima plática, no podemos dejar de preguntarte qué significa para ti ser enfranjado. El Puebla. Pues mira, más que nada, pues es mi identidad. Haz de cuenta, como hace rato te comentaba, el hecho de llegar acá, yo el Puebla conocía poco, pues sin duda a medida que jugué con el equipo, pues es el que me dio la oportunidad de poder lograr mis sueños, mis ilusiones, de formarme, de desarrollarme, de muchas cosas. Entonces, pues agradecimiento, cariño, gusto. Eso, o sea, es un todo en ese sentido, ¿sí me explico? Pero también soy muy consciente y muy crítico con el equipo. Créeme que lo quiero, me gustaría que se hicieran las cosas muy diferentes a como lo han hecho y como lo siguen haciendo. Me gustaría realmente que tuviéramos un verdadero club, no un equipo de fútbol. Una institución. Claro, un club en el cual yo trabajo con niños, estoy en el TEC y me invitaron a trabajar con niños, donde los niños le van a todos los equipos. De 20 niños, a lo mejor 1 o 2 le van al Puebla. Sí. Es bien malo, profe. En tu generación todos le íbamos al Puebla. Pues es eso. ¿Cómo podemos hacer que esos niños, cómo podemos hacer que esos jóvenes que quieren ser futbolistas realmente tengan oportunidad de hacerlo en su equipo de su ciudad? Resulta, yo te digo una cosa, ¿en cuántos años? Yo llegué en 82. Yo te hablé de Tito, te hablé de Rey Hernández, te hablé de Sánchez de Ita. 3. El que más o menos estuvo de los 3 fue Tito. Después aparece Roberto, aparece del Oriente, y ahí está. Roberto. Chávez Carretero. No, y de ahí hay un vacío de casi 20 años hasta quizás el Cherokee. O sea... que es de San Luis. Se desarrolló aquí en frente de, ¿cómo se llama? Del Instituto México, ¿cómo se llama la colonia que está en San José Vista Hermosa? En San José Vista Hermosa, de Memito Rojas, Ajá. de el San Vita Rosas. Sí. Bueno, pero es eso, o sea, ¿y sabes qué pasa? Que no les dan oportunidades acá. No les dan oportunidad y son
criticados, cuestionados. Sí. O sea, no, es que no tienen... No, Oye, ¿y cuánto extranjero petardo en estos 20 años han venido? todo, pero O no sea, nada más en 20 años, Sí, en cantidad de años. Entonces digo, sí soy crítico con mi equipo, sí, y me da pena, me da tristeza, que de repente platicando, no, pero su equipo es bien malo, malo, espérame. Sí, porque al final... que ya no juego, pero... No, pero porque al final sigue siendo, sigue siendo sí. competitivo. No, es que te tocó una época en el cual el Puebla ibas a ver, no el resultado, a ver cómo ganaba, cuántos goles metías tú, el mortero, o sea, ya las expectativas, ¿cuántas liguillas consecutivas en los 80s? Por esto, y eso, entonces, eso a lo mejor Sí, claro. el joven, el aficionado actual, está agradecido de que califican y califican de rebote. Con 12 Sí, que o de que califican y te meten 11 goles en la liguilla. Porque vienes mal acostumbrado Sí, de vivir de eso. sí, entonces es por ahí, entonces dices, no, mira, no tienen instalaciones, Sí. no tienen, te digo, la identidad también pienso, y la gente que está, bueno, pues es profesional y qué bueno y ojalá lo haga bien, pero no tienen identidad con lo que Tú dices es muy cierto, en los mejores momentos del Puebla ha habido una mezcla, un equilibrio entre experiencia, pero siempre identidad. Sí. 82, después 89, después en la época del Chelis, el ascenso, hubo identidad. Bueno, pues Chelis algo le dio al equipo, Sí. que créeme que no es antifijación, con todo respeto, pero hubo identidad. Le dio identidad. Sí. Y sacó está el Cherokee, está Memo, Noriega, está el Zambita, Villalpando, sí, entonces, esas cosas. Entonces, eso, dices, oye, que quedó, que se agradece. Sí. Hace 3 años o 4 fueron campeones de la sub-20, ¿no? Es un 17. Ajá. Sub-17. Sí. Y hay... ¿Cuántos jugando al día de hoy? No. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Ni uno. Está el hijo de Pedro, de Budín, Ujú. que veo que lo están queriendo promover. Está bien. Está otro muchacho, Emiliano, Ajá. Guarillo. Fernández, ¿no? O Se fue a Villarreal. regresó. Ese Sí, y delantero. hay por ahí otro. Entonces, pero, a ver, pues yo me acuerdo de Mame Cutulén. O sea, son chavos y tienen su talento. Está bien, pero yo pienso que hay muchos chavos que han tenido talento aquí en Puebla y no le han dado chance. Sí, seguramente Se ha te ha perdido. tocado en las universidades. Se ha perdido. Y gente que dices, tiene, ¿no? Tiene para... Sí, no para Tiene el ser, apoyo. no para ser Maradonas, ni ser, pero buenos jugadores. Sí. Créanme que hay jugadores aquí en Puebla que pudieron haber jugado y haber hecho una carrera bonita, padre, y haberle dado identidad al equipo. Claro que sí. Así como el Cherokee, así como Memo, así como el Sam. Hay cuates que pudieron alcanzar esos niveles y hasta un poco mejor, un poco más. Pero no les dan chance. Pues, profe, muchísimas No, gracias. ¿de qué? Y créeme que este ejercicio precisamente lo que busca es eso, recordarle a todos, porque somos un poco ingratos. Creemos que el Puebla es el presente y el Puebla es el presente y tiene toda esta historia ganadora, exitosa, y los protagonistas son ustedes, a los que les debemos eso fue a todos ustedes. Pero también la afición, ¿eh? Sí. También directivos, aficionados. O sea, hay tantas cosas. Por decirte, a mí me tocó llegar acá y estaba el señor Bianchini, no sé si lo ubiquen ustedes. No. Fue un señor que era gerente del equipo. Y también te Tío- tocó Pedro Ángel Palou, ¿no? Don Pedro. Y O sea, paz. gente créanme que su... Pedro Ángel, Don Rodolfo está Budín. considerado también, por supuesto, o sea, hablamos Don Rodolfo, ¿no? Fíjate que sí hay que sumarlo. Ese Y- señor, la verdad, padre. Sí. Bien. Entonces digo, directivos, yo pienso que aficionados, yo me he encontrado con aficionados y que te juro, le digo, cabrón, me gustaría tener tu pasión y tu gusto. En serio. Y su amor por el equipo, porque lo dices, cabrón, qué padre. O sea, yo lo quiero y sí te toda madre, Sí, pero sí, hay cosas que digo, no. Y a pesar de eso, sí, dices, qué padre. Gente como tú, gente como ustedes que apoyan al equipo, créanme que eso es muy padre. Y va mucho más allá de los directivos que puedan estar ahorita. Claro. De los aficionados, ojalá que vayan viendo de otra forma, bueno, por lo que uno piensa, que tampoco es la verdad, ¿verdad? Bueno, cada quien tendrá sus situaciones, pero esto es padre. Sí. Y yo sé que ustedes lo hacen también, pues por ese amor y ese cariño que le tienen al equipo, y eso es muy bueno, la verdad que eso se agradece, y se les reconoce también. Así es, pero
parte también de lo que queremos es como recuperar este sentido de la historia que sí tiene el fútbol europeo, de decir, no, a ver, es que mi equipo estuvo 6 temporadas en primera división y en tales épocas y tuvimos 2 pichichis y jugábamos así, un poco ese sentido de historia en el Puebla y inculcárselo a las nuevas generaciones, ¿no? Algo también para los niños. Es padre, eso es bueno, ojalá se dé. Ahorita me estoy acordando, profe, ¿te toca a ti en tu temporada de retiro ese partido rarísimo 6-6 contra Atlante o no te toca No. a ti? ¿No? ¿Fue la siguiente? Espérame, no, es que ¿qué pasó ahí? Algo pasó, que no sé si me lesioné, no, algo pasó. Sí, porque sí fue Sí, esa estoy seguro, temporada. sí, algo Ha pasó. sido el partido más loco que he visto yo en el juego Sí, como sí. aficionado. Estuvo Lali Fernández, Sí, creo. claro, metió gordita, algo, hubo bronca, o sea... sí, algo así. 6-6. Sí. De la Vol. Sí, de la Vol. Ujú. Ricardo fue mi entrenador, ¿Sí? buen entrenador. ¿Dónde te tocó la Vol? Chivas, Ay, chido. sí, sí. buen entrenador, Claro. Ricardo. Pero sí, pero padre, ojalá que estas cosas, bueno, no estas cosas, un libro así, la verdad que sí es bueno, porque el Puebla tiene historia. Sí, claro. Ojalá que pues pudiera tener más historias positivas, más cosas que nos podamos sentir más orgullosos, ¿verdad? Pues gracias, profe. No, Gracias de gracias a corazón ustedes. y gracias como aficionado por todas esas alegrías. No, gracias a ustedes. Gracias por las alegrías, profe. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Muchas bendiciones. Un Gracias, gusto. profe. No, gracias. Un gusto.